Dad, it's me. Honey. Dad, I'm HIV positive. Primero vamos a poner el justificado de nuestro tema. El tema del bullying es muy importante, ya que es un problema global y muy tendente en lo que son los sectores de la educación y en lo que son los sectores académicos. Es muy importante este tema, ya que según lo que nos dice el Ministerio de Educación, es un problema que ha ido agravando a través de los años. ¿Qué significa? Este tema ha sido pues agravado cada año, aumentando exponencialmente el número de casos, siendo el 27% de los estudiantes que, ya sea dependiendo de escuelas privadas o públicas, aquellos que sufren distintos tipos de actos violentos que podemos conocer. Bien, el tema a tratar el día de hoy es el bullying. Como pueden observar en las siguientes diapositivas, vamos a citar a dos autores muy importantes, teniendo así como primer punto a Oñate Cantero Araceli, en lo cual nos va a dar una definición acerca del tema que estamos tratando. Para este autor, el bullying es un continuado y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un niño por parte de otro u otros que compartan con él cruelmente con el objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo, amenazarlo y que atentan contra la dignidad del niño. Bien, ¿qué nos quiere decir este autor? Para este autor, los que hacen o desarrollan el bullying lo hacen de una manera voluntaria, intencionada después de haberlo pensado, porque en sí el significado del deliberado significa eso, que va a recibir en este caso un adolescente, va a recibir un niño, va a recibir una niña por parte de otros compañeros. Lo único que quieren en sí es hacerles humillar, hacerles sentirles menos, lo amenazan con hacerle daño, lo asustan, es decir, lo maltratan físicamente y psicológicamente. Y lo más lamentable y triste es que atenta pues contra su dignidad de la persona que en este caso sufre el acto de violencia, el acto de bullying, ¿no? También vamos a tener al UNESCO. Esta sigla significa la Organización de las Naciones Unidas para la Evaluación, la Ciencia y la Cultura. El UNESCO nos manifiesta que el bullying es un problema serio y universo. Implica la violación de los derechos de estudiantes y docentes e impide nuestra capacidad colectiva para obtener una educación de calidad para todos. Para el UNESCO, el bullying o el acoso escolar es un problema muy grande. O sea, no solo se ve o no solo se puede observar en los países latinoamericanos, como por ejemplo en Perú, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, etc., sino también que se observa en los países europeos, como por ejemplo Japón, Suecia, Nueva Zelanda, ¿no? Es decir, se da en todo el mundo. El acoso escolar básicamente es una forma de maltrato, ya sea oralmente, es decir, con palabras o con agresiones, ¿no? Estos actos que pasan en los centros educativos, porque en los centros educativos va a tener como enfoque principal a los salones. Según las investigaciones que se han hecho, manifestaron que el 70% se realizan en los salones
y teniendo así como el 30% en los patios o fuera de la institución, ¿no? Como pueden observar en la diapositiva, la palabra bullying en sí está en términos inglés. Va a derivar esto bull, que significa toro, y el otro es pues el proveniente del verbo to bull, que básicamente en el español quiere decir atemorizar, torturar, asustar a una persona, ¿no? En sí, el bullying consiste, en una práctica, podríamos decirlo así, en la que un grupo de escolares ejerce violencia, ¿no? Ya sea psicológica y física. Lo vuelvo a reiterar, la física se da a través de palabras que dañen, que le hacen sentir mal a la persona. Y física es ahí donde se evidencia, pues, golpes, maltratos, agresiones, ¿no? Obviamente esto se va a dar pues contra un compañero, ¿no? ¿Por qué creen que los agresores hacen o realizan estos actos? Porque ellos tienen el fin o el objetivo de poder hacerle sentir mal, de humillarlo, ¿no? Muchas veces la víctima no suele defenderse. Se siente o se queda callado, es decir, se intimida ante los demás, ¿no? Eh, Todo actos de bullying mayormente se realiza en los centros educativos, ya sea pública o ya sea privada, ¿no? Estos actos de bullying que se da en los centros educativos se da por diferentes motivos o por diferentes aspectos, teniendo así que aquí el agresor discrimina. Un motivo puede ser por el color de su piel. Si es que la persona es morena, si es que la persona es mestiza, si que la persona es blanco, es decir, va a ser motivo, va a haber cualquier motivo para realizar estos actos. De la misma manera, también vamos a tener pues al idioma. Si es que la persona habla quechua, si es que habla inglés, si es que habla aymara, no sé. De igual forma, un motivo va a ser también la postura del cuerpo. Si la persona es flaca o la persona es gordita. De igual forma, si es que la persona es rico, es pobre, si es alto, si es bajo, si que él nació en la ciudad, si él no nació en la ciudad, ¿no? O sea, todas estas palabras que he mencionado son muy conocidos, que muchas veces incluso nosotros hemos escuchado, hemos sido parte, pero no hemos reaccionado o no hemos puesto un alto para que se siga dando esto, pues, ¿no? Personalmente, el bullying en sí se caracteriza, podríamos llamarlo así, por dos tipos de conducta, tanto las conductas despreciativas y las conductas amenazantes. O sea, en estas conductas nosotros vamos a poder evidenciar burlas, vamos a poder evidenciar agresiones, vamos a poder evidenciar en la que el agresor hace ridicular a la persona, es decir, a la víctima, ¿no? Bien, el bullying en diferentes países es llamado de diferentes maneras. Como por ejemplo, en los países europeos lo van a llamar diferente, lo van a conocer en sí como la palabra consensuada. O sea, la palabra consensuada significa o lo utilizan para poder adoptar una decisión de común acuerdo entre dos partes. Es decir, sirve para poder llegar a un acuerdo. En cambio, en los países latinoamericanos, como por ejemplo Bolivia, Perú, Chile, etc., no conocen esta palabra, sino que lo conocen con otros términos, ¿no? Teniendo así a Chile, en Chile lo conocen como manotaje, o sea, es cuando una situación de agresión o una situación de maltrato se realiza constantemente. En cambio, en Argentina lo van a conocer como patoterismo. O sea, esta palabra está escrito en el glosario de jergas de Argentina, que significa pues acción y efecto de patotear, ¿no? Es decir, actuar con imprudencia, ¿no? Teniendo así a Perú y también a Ecuador, lo van a conocer como simplemente bullying o como acoso escolar. Entonces, el bullying se puede evidenciar en cualquier lugar, en cualquier parte que nosotros podemos desplazarnos, ¿no?
otra parte vamos a ver lo que es los tipos de bullying. Si bien sabemos que el bullying es un acto que ha sido pues generalizado y visto en todas las partes del mundo, pues vamos a ver en este momento o vamos a plantearnos cuáles son los tipos de bullying que se van viendo en el proceso de la educación escolar. Primero vamos a ver uno de los tipos de bullying que es conocido como el bullying físico. Este es un tipo de bullying más general. Digamos que se ha visto más tendencias de este bullying, ya que en estos casos es un acoso físico que se tiene lugar ya que una persona va a sufrir daños físicos, ya sea de una forma de mordidas, de una forma de que lo están pegando, le están pateando, arañazos, escupidas, otros tipos, o simplemente jalarles del pelo, o irse o excederse fuera de lo que es conocido como un juego. Ahora, el otro, vamos a tener a lo que es el bullying verbal. En este caso, vamos a hablar como uno de los bullying que se ha visto un poco menos generalizado como el bullying físico. El bullying verbal es una cosa, es un tipo de bullying que busca amedrentar y bajar el autoestima de una forma pues insultando o poniendo palabras que pueden ser de una forma o de una manera que puedan afectar lo que es la conducta física o lo que es la conducta emocional de una persona. Ahora, entrando en este tema vamos a encontrar lo que es el bullying emocional. Es un tipo de bullying que busca manipular a la persona de forma de chantaje o jugando con sus sentimientos, haciéndole pensar que sus amigos o haciéndole pensar que son amigos sin darse que o sin siquiera tener este sentimiento o sin buscar llegar a una amistad, simplemente buscando un beneficio o algo que pueda hacer que esta persona pueda chantajear de una forma u otra a la víctima, digamos así. Ahora, vamos a ver también el bullying social. Este es un tipo de bullying que se ve generalizado o se ve entre todos los miembros de un grupo, ya sea de una forma ya sea por la forma del pensamiento. Digamos, si una persona piensa diferente o se ve diferente, pues entonces todos los miembros del grupo lo van a excluir, van a irse o van a apartarse, haciéndolo sentir pues discriminado o haciéndolo sentir diferente a los demás, ya sea como lo dije hace unos instantes, por la forma de su pensamiento, ¿no? Digamos, si tiene otro tipo de religión, entonces lo están discriminando de esa forma. Haciéndolo también o convirtiéndolo en parte de una víctima o convirtiéndolo en parte o siendo esclava de la sociedad o convirtiéndose pues en un tipo de víctima que va a buscar pues generalizarse o tratar de unirse con los demás. Ahora, en otra parte vamos a ver la violencia sexual. La violencia sexual generalmente se ve pues vista en las mujeres, no en los chicos. Pero no significa que este caso también no pues se generalice en los jóvenes, ¿no? Ya que estos se pueden dar como gestos obscenos o excederse de un grado de la relación, digamos, insultarla o tratar de una manera pues excesiva o pasarse, digamos, como se dice vulgarmente, de la raya. Ahora, el cyberbullying. El cyberbullying es un tipo de bullying que se ha venido haciendo tendencia o se ha venido pues analizando en estas épocas o en estos momentos más importantes, ya que muchas personas usan la internet o lo que son las redes sociales, mensajes o las páginas web para tratar de amedrentar o tratar de pues instigar a una persona a cometer actos como el suicidio u otras cosas. Y ahora en este momento podemos hablar también de lo que es el bullying psicológico. Este es uno de los bullying más importantes. ¿Por qué? Porque este bullying va a buscar que la víctima se sienta digamos intimidada o vulnerable ante sí misma.
y esto va a hacer que esta persona busque una salida que pocamente o pocas veces trata o funciona de una forma pues o resulta de una forma muy perjudicial, buscando ya sea sus daños propios, alejándose o simplemente abstrayéndose para él mismo. Ahora, ¿por qué es importante que podamos analizar los tipos de bullying? Es importante ya que también depende de esto, vamos a poder ir remediando cada una de las situaciones que se van a ir viendo pues en los casos escolares, ¿no? Y así los maestros puedan ir remediando poco a poco y también, claro, influyen lo que son los padres, los familiares más cercanos o inclusamente las instituciones que pues previenen este tipo de agresión, ¿no? Como consecuencia vamos a tener los protagonistas del bullying. Como actores principales en esta ocasión hemos considerado lo que son la víctima, los agresores, los espectadores y los cómplices, que pueden llegar a actuar tanto como instigadores o con total pasividad. Por ejemplo, primeramente la víctima, como bien nos menciona, va a ser aquel que está expuesto a situaciones negativas directas e indirectas, ya sean burlas, golpes, empujones, patadas o mediante el contacto físico. Pero hay que tener en cuenta que este tipo de agresión no solamente se va a dar de manera física o de manera verbal, sino también se puede dar mediante muecas, gestos obscenos, entre otros más. Ahora, los estudiantes que llegan a ser víctimas suelen tener características de ser débiles, de ser personas tímidas, ser retraídos e inclusive socialmente aislados. A esto también hay que sumarle que el agredido tiene siempre bajos niveles de bienestar psicológicos con altos niveles de estrés y diversos síntomas somáticos. Ahora, en otro caso tenemos los acosadores. Como bien nos menciona, estos suelen ser en principio una persona segura de sí misma, con un nivel de autoestima bastante alto y que intenta imponerse a alguno de sus compañeros. En ocasiones, suelen asumir el rol de líderes con un temperamento muy agresivo e impulsivo que los caracteriza. Bueno, el objetivo principal en sí es causar daño a su víctima, ya sea a través de daños físicos, sociales, emocionales e inclusive psicológicos. Ahora, los niños que son agresores suelen también tener conductas antisociales y también se ha visto que son frecuentemente castigados físicamente por obviamente sus padres. Asimismo, los hijos de quienes acosaban en la escuela tenían más probabilidad de poder ellos también ser acosadores, como lo fueron sus padres. Por otra parte, tenemos al espectador. Como bien sabemos, este va a ser como un actor que participa, sí, en el triángulo del bullying, más o menos observando la agresión sin intervenir ni a favor ni en contra de las víctimas. Los espectadores prácticamente hacen el rol de asumir normalmente varios roles dentro de la dinámica de la intimidación, ya sea esto como compinches, ajenos o inclusive defensores. Recientemente tal vez se ha prestado más atención a este grupo porque al parecer presentan elevados niveles de estrés por el hecho de presenciar las agresiones y no poder ayudar a la víctima. Ahora, en otro caso tenemos lo que son los cómplices. Estos son quienes van a acompañar al bullying durante las agresiones. Se ha dicho que hay de dos tipos. Uno de ellos es los cómplices pasivos y el otro son los cómplices activos. El primero es básicamente el que acompaña al bully, pero no participa de las agresiones. Sus agresiones no son netamente físicas, sino verbales, a través de sus insultos. Ahora, por los segundos, que son los cómplices activos, ellos sí van a ejercer agresión directa sobre la víctima.
En sí, todos ellos cumplen con funciones específicas, pero en realidad, y lo que es preciso hacer hincapié, es que todos y cada uno de ellos van a requerir de un acompañamiento y un seguimiento oportuno para determinar los factores más allá del suceso que hace que este acto violento y despiadado siga sucediendo. Nuestro siguiente tema es sobre las causas y las consecuencias. Las causas. En general, las causas o los factores que provocan el acoso en los centros educativos suelen ser personales, familiares e inclusive escolares. Primeramente, los motivos por el que se produce el bullying responde básicamente a una predisposición a la violencia en el agresor, ya sea esto por motivos psicológicos o tal vez de personalidad. Y también puede ser a través de su entorno familiar y social con antecedentes de violencia. Por ejemplo, en situaciones que en el entorno familiar puede generar un comportamiento agresivo en los niños y también llevarlos a la violencia cuando son adolescentes. Además también de eso, las tensiones matrimoniales, la situación socioeconómica o una mala organización en el hogar pueden llegar a ser o a contribuir a que los niños tengan una conducta agresiva. Ahora, el bullying también en el ámbito escolar puede darse en cualquier tipo de colegio, no importa si sea pública o si sea privada. Pero hay algunos expertos que nos mencionan que a más grande que sea la infraestructura del colegio, va a haber mayor posibilidad de que los alumnos lleguen a sufrir estos acosos escolares. Así que, ¿por qué se da esto? ¿No? Porque prácticamente como no hay mucha vigilancia, como la institución, digamos que es grande, no hay mucha vigilancia, entonces no van a poder estar observando a los alumnos. Por eso es recomendable que tal vez se llegue a incrementar un poquito más sobre esto de la vigilancia, ya sea a través de los profesores o inclusive los cuidadores. ¿Para qué? Para atender e inspeccionar a los alumnos, más que nada. Ahora, en consecuencias, como bien sabemos, el bullying sí va a tener muchas consecuencias. Va a ser un hecho que marca a la persona que la sufre para toda la vida y que en la mayoría de ocasiones va a acabar necesitando intervención psicológica. El acoso escolar va a afectar a todos los implicados en sí, aunque esto va a ser a distintos niveles. Por ejemplo, en las víctimas va a ser a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. A corto plazo va a ser cuando la víctima va comenzando el acoso. Ahí es donde van a aparecer las emociones negativas, tales como el enfado, la irritabilidad, la tristeza, entre otros más. Luego va a aparecer lo que es la baja autoestima, el rechazo a ir a clases, lo cual es consecuente de que va a bajar el rendimiento escolar y también de su concentración. A medio plazo también vamos a ver cuando ya se llevan, digamos, varias semanas o varios meses en las mismas situaciones. Además de lo ya mencionado, pueden empezar a aparecer síntomas de depresión y también ansiedad, como problemas de sueño también puede haber, como el insomnio y las pesadillas. Luego puede haber riesgos de que se puedan convertir en una víctima reactiva. A largo plazo, esto ya se va a dar más o menos cuando la víctima ya está en una edad adulta, cuando ya haya terminado la situación del acoso. Pueden llegar a presentar en este tiempo trastornos de estrés postraumáticos, depresión e inclusive trastornos de ansiedad, pocas habilidades sociales, falta de confianza en sí mismo e inclusive pueden llegar a la idealización suicida. Ahora, otro de nuestros afectados son, como bien lo mencionábamos, los agresores. A corto plazo, esto va a ser mientras ocurre la situación del bullying. Se presenta un bajo nivel de empatía e insensibilidad ante los problemas o el dolor de los demás.
un bajo rendimiento académico y más probabilidades de abandonar sus estudios. También se va a ver lo que es la falta de control de la ira, la baja tolerancia a la frustración e inclusive dificultades para establecer amistades con sus compañeros. A largo plazo, cuando ya esté en una edad adulta, va a contar con más probabilidades de que pueda abusar de sustancias, ya sea las drogas, el alcohol, entre otras. Luego va a tener también los que son las conductas antisociales, los comportamientos delictivos y violentos. Ahora, por último, tenemos también a los espectadores. Se ha demostrado que los espectadores de bullying son más propensos a desarrollar mecanismos de defensa basada en el miedo, que los va a llevar a sufrir una pérdida de empatía y sensibilización ante el dolor del prójimo. Ahora, ¿por qué sucede esto? Que a veces tal vez no hacían nada al ver estas acciones de acoso. Era tal vez por el miedo de convertirse en el blanco del agresor o que lo toquen o lo tachen de chismosos, los cuales más adelante van a provocar claramente que se puedan volver más egoístas e inclusive sumisos. También hay la posibilidad de que se presenten sentimientos de culpabilidad por no poder o no sentirse capaces de ayudar a la víctima. Para recalcar cuáles son las intervenciones del bullying, primero tenemos que ver, y primero quiero destacar una investigación que se hizo. Hace mucho tiempo, pues, muchos se trataban de encontrar cuáles eran los factores que influían en el bullying. En el Perú, pues, se hubo un caso en el que dijeron que el bullying era por causa del terrorismo. Pero la investigación en sí, digamos, en la destacación de la investigación, no se encontró una semejanza. Es por ello que no se ha dado una precisión exacta de cuáles son las causas que generan el bullying, sino que más se ha encontrado que estas causas suelen ser psicológicas. Ahora, ¿cuál es la intervención del Estado contra el bullying? Es importante en este punto entender que el Estado peruano, que el Estado en donde nos encontramos, no siempre da un respaldo a las instituciones. ¿Qué significa? Que el bullying en los estados o en las instituciones se ha convertido en un proceso interno. ¿Qué significa? Que las instituciones simplemente pues tratan el bullying de manera interna. Simplemente ya sea por los profesores, maestros, los directores, pero casi nunca pasa a exteriores. Nunca se trata de una forma, pues, digamos, más realista. O no se lleva, pues, a hacer una conducta que se lleve, pues, a un juzgado, a un juicio, o no se tenga claramente lo que se está haciendo. O simplemente se lo toman como que es un chiste de los chicos que se hacen. Ahora, el Ministerio de Educación, si bien pues aporta o tiene un interés sobre este tema, no ha logrado o no ha alcanzado los objetivos principales que tienen, que es el erradicar la violencia o lo que es el acoso escolar, ¿no? Si bien ha hecho programas que pueden ejecutarse, como ya son programas de socialización o simplemente implementar psicólogos a lo que son los colegios, muchos de estos no lo toman en cuenta. ¿Por qué? Muchas veces la excusa de los colegios es pues la falta de economía, digámoslo así, ya que son en los sectores públicos o en los sectores privados, ya que no están extensos a lo que se ejerce en el Ministerio Público. Lo que significa que en muchas ocasiones, según un análisis del Ministerio Público, se ha visto que los casos del bullying han sido aumentados doblemente. Pero, ¿qué pasa? Un autor nos dice que esto no sucede porque simplemente el bullying está aumentando, sino por la falta de interés que se tiene ante el bullying, pues ha ido viéndose que esto pues ha ido graduándose poco a poco.
que se ha ido remediando poco a poco gracias al interés que tiene el Estado, pero sin llegar a una conclusión exacta. Entonces, hay que destacar en este punto que si bien las instituciones del Estado han intentado o intentan aún en estos momentos, en el 2021, intentan erradicar este tipo de actos, este tipo de violencias, no lo han logrado a su mayoría o a su extensión. ¿Por qué? Ya sea uno de los factores que los chicos o las personas que sufren este tipo de acoso no están alertando, o no simplemente, como lo dije antes, no lo toman interés, o quizás se toma de forma interna o de forma pues de que el maestro o un maestro simplemente o el encargado se dé el tiempo de analizar lo que esté pasando en el colegio o lo que esté pasando con sus hijos. Bien, para este punto hay que explicar y hay que ver cuáles son algunos casos o cuáles son casos que se han podido ver en el Perú acerca sobre el bullying. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los casos que ha acontecido en el Perú, en los cuales hemos recopilado 4 casos, teniendo así, es importante, ¿no? Primero, para poder abarcar, manifestar que en el año 2014 se registraron pues más de 1000 casos de violencia escolar, ¿no? Los que en instantes presentaré, podríamos decir que se trata pues de una cruda realidad, ¿no? Sobre el bullying se habla mucho, ¿no? Pero aparentemente poco o nada ha cambiado hoy en día. En el Perú, en un año, es decir, en el año 2014, se dieron pues más de 1000 casos de violencia escolar en las instituciones públicas y en las instituciones privadas. Teniendo así como primer caso la agresión en Arequipa. Este caso se dio a conocer en el año 2012, específicamente el 10 de noviembre, donde nos manifiesta que un adolescente había fallecido luego de 3 meses de agonía de haber recibido una golpiza, agresiones por parte de sus colegas, ¿no? Del colegio. Este joven, luego de permanecer 18 días en un hospital de Arequipa, estaba en la obligación de poder ser trasladado a Lima. ¿Por qué? Por la gravedad de las lesiones que tenía. Los médicos en ese entonces señalaron que presentaba una alteración en la circulación de la sangre a nivel cerebral y pues lamentablemente este joven murió, ¿no? Después de ser operado. De la misma manera, tenemos la agresión que sucedió en Independencia en el año 2013, un año más, el 26 de noviembre, donde nos manifiesta que un adolescente había apuñalado a su colega porque este se burlaba de él por ser un chico de provincia, ¿no? Ya, es decir, este joven estaba cansado, estaba harto de que le hicieran esos actos de violencia. El joven, que en este caso resultó ser agredido, con un corte aproximadamente de 7 centímetros en el muslo derecho, pues manifestó, aquí se pronunció la policía, donde dijo que en las declaraciones del joven estaba que él había reaccionado de una manera, ya que estaba harto de que le hicieran bullying pues en su colegio, ¿no? De la misma manera tenemos el siguiente caso, que en este caso es la agresión en Comas. En Comas, que nos manifiesta que un estudiante había fallecido luego pues de haber sido golpeado, ¿no? Por parte de sus compañeros del colegio. Este caso sucedió en Lima, específicamente en el distrito de Comas. Según la madre de este estudiante, antes de que el niño falleciera, le contó que sus compañeros, sus amiguitos en su aula lo humillaban, lo golpeaban, lo botaban al piso, es decir, lo hacían todo acto de violencia.
en lo cual esto pues fue cuando le hicieron la necropsia correspondiente, indicó pues que el menor había fallecido por una edema cerebral y pulmonar, ¿no? Y otras hemorragias más a causa de los golpes, a causa de los maltratos que había recibido este joven. De la misma manera, vamos a tener pues como el cuarto caso a la agresión en Chiclayo. Esto se dio en el año 2014, donde se dieron más de 1,000 casos. En 28 de marzo nos manifiesta que es aquí donde un joven de 11 años había sido pues maltratado por 10 de sus colegas de su institución, ¿no? Este suceso sucedió en Lambayeque específicamente. El menor, que presentaba en este caso múltiples contusiones, fue trasladado pues al hospital Las Mercedes, pero según los médicos, del niño presentaba un corte de 10 centímetros en los genitales y también en el labio superior, ¿no? En sí, nosotros no podemos salirnos, ver la realidad que en el año 2015 en Pasco había sucedido. Es decir, se presentaron 2 casos de acto de bullying. Bueno, el primer caso teniendo así que 2 menores habían sido agredidos por parte de sus compañeros en plena clase de salón. Un estudiante había sido humillado dentro de una clase, dentro de una de las aulas de la institución. Me refiero a la institución educativa Daniel Alcides Carrión. A pesar de su corta edad de este agresor, no mostraba ningún arrepentimiento por su parte, ¿no? Pues esto llevó a que después de dejar en el suelo a su víctima, se burlaban, ¿no? Lo intimidaban a la víctima, sin importarle el mal momento que su compañero estaba pasando en ese entonces, ¿no? Pero eso no son todos. En el mismo año, también de la misma manera, apareció otro caso. Este caso incluso pasó a nivel nacional, salieron por diferentes medios de comunicaciones, en las cuales había un joven que había sido, permanece tendido en el suelo, agarrándose la cabeza. Bueno, pues no, sus demás compañeros, en este caso, como la colega lo estaba explicando, van a ser los espectadores, que ellos se encargaban de grabar el video del ataque para luego pues colgar el video en las redes sociales y de esa manera burlarse, ¿no? Lamentablemente estos casos que seguimos viendo hoy en día, poco o no ha cambiado, pues, ¿no? Sigue siendo igual. En sí existe una ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. Me refiero que esta ley se presentó en el año 2011, a la ley número 29719. Esta ley tenía como objetivo disponer, como objetivo sancionar y sobre todo pues anunciar la violencia, ¿no? No vemos que verdaderamente en sí lo están aplicando. Lo que más me llamó la atención de esta ley es que en el artículo 11 manifestaba que en sí todos los colegios, tanto público como privada, debían contar con un cuaderno o debían contar con un libro donde se tenía que plasmar las incidencias de los alumnos que se comportaban mal. Es decir, ¿no? Se anotaban todos los hechos que los alumnos realizaban. Si en caso contrario no contaba la institución educativa con este cuaderno, tenía pues que someterse a las sanciones correspondientes. Bueno, esto no vemos que verdaderamente hoy en día, en la actualidad, le están aplicando. Solo tienen el cuaderno por si acaso, si viene el Ministerio de Educación a supervisar o a evaluar, ¿no? Es por eso que estamos, pues, en esta situación, ¿no? Bien, en conclusión, el acoso escolar o el bullying es un acto que existe, que tiene muchos factores
que influyen en la conducta de las personas, ya sea los que cometen el acto del bullying o los que son agredidos por las personas. Esto va a generar no solo problemas físicos, sino también psicológicos, ya sea en la víctima o en las personas que influyen, o como lo hemos visto en el presente trabajo, en los actores que van a ir pues o que van a influenciar en este acto. Ahora, ya sea pues la víctima se va a convertir en una persona que va a sufrir todo tipo de actos, convirtiéndolo en una persona antisocial, en una persona retraída, en una persona que pues va a tener casi mayormente, si llegamos o pensamos de una forma extrema, va a tener una tendencia suicida. Solamente, pero vamos a recalcarlo, que esto puede llegar a ser en reiterados casos. Vamos a ver que cada uno de los miembros de este acto constituido como el bullying, pues van a generar que cada uno de los procesos sea pues, o cada una de las consecuencias que se vea en este tipo de actos, va a ser de una forma pasiva o de una forma activa. Muchos chicos lo hemos visto que piensan que este tipo de acto es pues simplemente juego, pero no. Este tipo de acto también va a influenciar mucho en la tendencia psicológica de una persona. Y como lo hemos visto en el trabajo, una conclusión es que no se está buscando una forma de solucionar este tipo de acto. No se está, o si se está buscando, no se encuentra una manera específica de cómo solucionarlo, ya que muchas instituciones no se toman el tiempo o no se toman pues la dedicación para poder pues incentivar a las personas que han sido víctimas o que son víctimas a salir adelante, o darse cuenta de que una persona ha sido víctima o que está siendo una persona más retraída o no se comunica o no se socializa con sus compañeros. En otro aspecto, también podemos ver que muchos de los jóvenes intentan no demostrar este tipo de actos. Y es por eso que también vamos a ver que el Estado pues no hace ninguna remediación a todo este tipo de a lo que es el bullying, ya que no se ha encontrado una forma específica de salir de este tipo de acosos o este tipo de violencia que se cometen en las instituciones. Y otra cosa que se ha visto, la hemos especificado o la hemos encontrado o simplemente la hemos sintetizado como un acoso escolar o como un acto que simplemente sucede entre chicos. Pero no, este acto es un acto constituido que puede generalizarse en todos los momentos. Puede suceder ya sea en una institución, en un trabajo, o puede suceder en cualquier momento. Simplemente hay que identificar cuando una persona está siendo víctima de este tipo de acosos o este tipo de actos constituidos como el bullying.